Es curioso cómo, a pesar de haber pasado más de 7 largos años, a día de hoy Dying Light sigue siendo un mar de misterio y cosas por aclarar. Un juego que ha sabido mantener el ritmo con el paso del tiempo y ha conseguido envejecer como pocos títulos lo han hecho. Hoy es considerado por muchos como uno de los mejores en el género, ya sea por su ambientación, su gameplay, sus personajes o su intrincado mundo abierto, que siempre nos tienta a revisitarlo. Hoy quiero compartir con ustedes algo que nunca antes se ha dado a conocer y que estoy seguro les va a encantar. Una serie de revelaciones que provocarán que la próxima vez que entren a Harran lo hagan con una perspectiva totalmente diferente. Primero empecemos por una muy buena teoría basada en todo el contenido descartado y luego recuperado gracias a la minería de datos. Esta teoría intenta replicar cómo es que habría iniciado el juego originalmente y cómo se hubiesen desarrollado los acontecimientos a lo largo de la aventura. Para empezar, el juego tendría lugar 3 meses luego del brote y el protagonista sería de origen francés, su nombre Antoine. Él era un turista que llegó a Harran atraído por los Juegos Atléticos Globales, o por otro tema relacionado a ellos. No se sabe a ciencia cierta si Antoine era un participante o solo fue a Harran para presenciar el evento masivo. El hecho es que Antoine conoció a Jade en dichos juegos, ya que Jade era famosa por sus habilidades en los deportes y la lucha, por lo que ella pudo haber asistido por compromiso o simplemente por gusto. Mientras tanto, la infección se esparcía por toda la ciudad rápidamente, siendo así que nuestro protagonista estaría 3 meses aislado dentro de Harran desde el principio, y no siendo un agente secreto del SAI enviado del exterior a recuperar un archivo robado, para luego terminar aliándose con los supervivientes de la torre. Esta teoría nació gracias a varias imágenes y videos que hacían ver al protagonista como alguien conocido y bien adaptado a la comunidad de la torre, alguien querido por los otros personajes y con mucha cercanía. Esto se muestra en la Nighttime Demo de 2013. Durante el primer encargo vemos que tanto Spike como los demás personajes se comportan de manera más amistosa e incluso llegan a preocuparse por la seguridad de Antoine. There you are. It's good you're here, pal. There's a critical supply route that's gone to shit and we need to clear it. Break a leg, man. Don't get yourself caught, Antoine. We still need you here. Antoine! Run! Y en este fragmento vemos cómo Rahim se comporta de forma más especial, demostrando mayor confianza y una relación mejor desarrollada. Algo muy diferente a lo visto en el juego final, donde Rahim y prácticamente todos los demás apenas confiaban en Crane hasta casi la mitad de la historia. Hey, I'm looking for the... Are you the boss? What, am I too young? You got the problem with my age? No, You wanted to talk to me? That's better. Volviendo al tema del brote inicial, Antoine formaría parte de los miembros de la torre desde ese mismo momento en que logra salir del estadio con vida junto a Jade, pero Antoine resultaría infectado en el proceso. A partir de aquí, todo se desarrollaría tal cual ya vimos en la versión final del juego. El protagonista estaría infectado, solo que se teoriza que la infección funcionaría como la malaria de Far Cry 2. De hecho, un modder llamado Fear pudo reactivar la función de inyectarse inhibidores para no convertirnos. Además de que en los gameplays, demos y archivos del juego se podían ver los viales de anticina como objetos recolectables de las entregas aéreas. Siendo que el protagonista y la gente que él conocía tenían problemas para encontrar anticina, pasaría lo mismo que en la versión final. Es decir, el jugador tendría que ayudar a Rais hasta que suceda la muerte de Rahim en el vagón y luego la del Dr. Sere en el Coliseo. Inevitablemente acabaríamos en Ciudad Vieja, y llegados a ese punto, las cosas iban a darse de una manera muy diferente. Primero, Troy y Sabi no estarían en la Torre de los Rescoldos, sino que estarían en otro lugar, ya que en el gameplay de 2014 se puede ver cómo este mismo sitio está lleno de infectados. Además de eso, por lo que se tenía planeado, habría una facción al estilo de los pacificadores que nunca pasó de los artes conceptuales, pero que hubieran estado en esta zona como defensores del distrito. Avanzando un poco en la historia hasta el punto en que nos vemos obligados a contactar al exterior para avisar de que aún hay gente viva en Harran y así evitar el bombardeo, Antoine tendría que ir a este lugar turístico que vemos en la lejanía, cruzando el puente de la infamia, llamado Ciudad Nueva, nombre que recibe en la novela Nightmare Row, misma que sirve de precuela al juego. Una vez en Ciudad Nueva, Antoine conocería a más personas y haría nuevos aliados. Pero además, el único modo de contactar al exterior sería desde el estadio, justo en la zona de contención que se puede ver en los artes conceptuales. Allí, Antoine tendría que enfrentarse a unos infectados, luego encontraría los medios para comunicarse con el exterior, y a partir de aquí, todo lo demás sucedería casi de la misma forma que en el juego final. Seguramente habría variaciones, misiones que nunca llegaron al juego y demás contenido descartado.
Pensar, por ejemplo, que Antoine pudo haber estado presente en la planificación del recorrido nocturno de Brecken para recuperar una entrega aérea, misión que acaba con el equipo completo siendo devorado por los infectados y Brecken con una contusión en la cabeza, por lo que no lo habríamos acompañado, lógicamente, pero al menos sí veríamos cómo los supervivientes planificaban todo el día anterior. Recuerden que absolutamente todo lo planteado son solo hipótesis, recapitulando todo lo visto y todo lo encontrado en los archivos ocultos de Dying Light. Sin duda son muchas idas y vueltas, subidas y bajadas, pero así se cree que el juego hubiese sucedido si la historia original hubiera seguido su curso. Dejando las teorías a un lado y metiéndonos de lleno dentro del material descartado, gracias a la minería de datos se descubrió una misión de extrema relevancia en el juego. Esta misión iba a desarrollarse en un museo, mismo concepto que al final se reutilizó para el encuentro con Tahir, pero donde debemos enfocarnos es en el propio mapa, ya que no tiene ninguna relación con el museo que vimos en el juego final, y esto es debido a que pertenece a una zona nunca antes vista, la cual se nos introduciría con una misión principal llamada Way to Mykoria, en la que originalmente experimentaríamos la exploración subacuática, y más adelante les explico el porqué. Este concepto surgió en base a una serie de encargos que figuran en los archivos ocultos del juego y que nunca llegamos a experimentar, pero ¿cómo terminaríamos allí exactamente? Todo comenzaría luego de aceptar una misión llamada Murder Among Us, donde Antoine intentaría resolver un misterioso asesinato, hecho que lo llevaría a descubrir otros secretos aún más impactantes. Un indicio lo llevaría a otro, hasta que eventualmente escucharía rumores sobre una ciudad escondida, llamada Mykoria. Este se trataría originalmente de un nivel completamente nuevo y separado del mapa principal, pero ahí no acaba la cosa, porque la misión Murder Among Us iba a constar de 6 fases que tendríamos que ir concretando si queríamos llegar a Mykoria. La primera fase se llama la entrada a Mykoria, la segunda fase se llama Trae a Hanif, la tercera es hablar con Tylan, la cuarta es encuentra las cuevas subterráneas hacia Mykoria, la quinta fase se llama Dirígete al interior de Mykoria y la sexta Ve hasta Antio. Y ahora les explico lo de las secciones bajo el agua que les dije anteriormente. Un dato muy importante que acompaña al descubrimiento de estas misiones es que entre los archivos ocultos se encontró un concepto de tanque de oxígeno. Esto significa que en principio se pensó que el protagonista tendría que bucear largas distancias o sumergirse durante mucho tiempo. Íbamos a tener misiones subacuáticas, básicamente. Quizás esto les suene bastante debido a que actualmente en el juego existen mapas personalizados creados por la comunidad. En uno de ellos deberemos recorrer largas distancias mientras observamos restos de una ciudad perdida y sumergida. A lo largo del camino tendremos que reponer nuestro oxígeno valiéndonos de tanques esparcidos por la zona. Podríamos decir que este mapa fue concebido al tomar prestadas ciertas mecánicas que Techland desarrolló para crear Way to Mykoria. Ahora, con todo lo anterior en mente, permítanme colaborar con el que yo pienso es el contexto que adoptaría esta travesía. Primero, un misterioso asesinato se llevaría a cabo. Para resolverlo, Antoine tuvo que hacer una extensa investigación. Al seguir las pistas, el protagonista encuentra a un tal Hanif, quien podría tratarse de un cómplice del homicidio o alguien que conocía al asesino, o en última instancia fue un simple testigo, por lo que Antoine decide llevarlo hasta la torre de Brecken, donde seguramente Hanif sería interrogado y posiblemente torturado. Consecuentemente, Hanif terminaría cediendo y revelando el paradero del asesino o por lo menos aportando con otro indicio sobre su escondite o ubicación. Pero este misterioso lugar parece ser de muy difícil acceso, por lo que Antoine recurre a una persona de confianza, llamada Tylan, para que le brinde más datos sobre este lugar y cómo llegar. Tylan le cuenta a Antoine que si pretendía llegar al final de su búsqueda, debía encontrar una ciudad que solamente era accesible a través de una red de cavernas bajo el agua. Así que Tylan le brinda al protagonista un tubo de oxígeno, con el cual podría bucear tranquilamente hasta llegar a Mykoria. Una vez Antoine consigue llegar al centro de la ciudad oculta, debe buscar a un tal Antio. Y allí acabaría la cosa, no sabemos nada más. Yo mismo teorizo que al final Antoine tuvo que plantarle cara a Antio y terminar de resolver el asesinato. Antio podría ser el culpable o no, eso tal vez no lo lleguemos a saber nunca por falta de información hasta la fecha. Pero sí que me gustaría saber qué piensan ustedes y cómo creen que podría acabar esta misión. Basándome en la arquitectura de Mykoria, puedo especular sobre el tipo de actividades que habríamos llevado a cabo allí, como lo son más misiones de sigilo, ya que se ven múltiples edificios muy cerca unos de otros y calles estrechas. Asimismo, parece un lugar con grandes edificios, por lo que el factor sorpresa radicaba en permanecer en las alturas. Y esto tiene más sentido para mí si lo relacionan con un diálogo eliminado, en donde Crane menciona que debió haber traído un paracaídas. Esto lo dice al caminar sobre la grúa mientras se realiza la prueba de parkour con Rahim. Como dato curioso, en la página de la ciudad de Harran, en la sección de turismo, dice que los visitantes también pueden admirar reliquias antiguas excavadas por arqueólogos de Harran en el sitio cerca de Mykoria, dándonos a entender que se trata de un lugar sumamente valioso y antiquísimo, pero al cual es muy difícil acceder, ya que se necesitaría equipo especial.
Es más, se pensó que el jugador podría viajar de Mikoria al campo que vemos en The Following. Esto se sabe gracias a la descripción de más archivos que lo confirman. El término portal en los videojuegos es cuando el jugador directamente se teletransporta de un lugar a otro para no tener que recorrer largos tramos. En el caso de Dying Light, los portales serían los pósters y puertas que nos llevan a las diferentes zonas. Y así es como la ciudad de Mikoria permanecerá oculta para los jugadores, junto con todo el misterio que la envuelve. Agradezco profundamente a Nexer, Noth, Bob, Scar, Sekurovich y Luis por llevar a cabo tan grandiosa labor en recopilar datos e información sustancial para este video. El trabajo en conjunto de todos ellos hizo posible traer nuevas cosas a la comunidad Dying Light. Sus canales y servidores de Discord estarán en la descripción y en el comentario fijado. Espero hayan disfrutado el video. Si fue así, no se vayan sin antes regalar su like. Pueden compartir esto para que lleguemos a más personas y manténganse suscritos al canal porque vienen más cosas como esta. Gracias por quedarte hasta el final. Es todo por mi parte. Buenas noches y buena suerte.